¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Mensaje Directo. Estamos en vivo, 12:38 minutos de este miércoles. La economía sigue siendo un foco de atención y sigue estando muy caliente a nivel nacional. Más que nada el mercado cambiario. Vamos a ver la portada a esta hora de lo que está ocurriendo con la cotización del dólar. Después de las medidas que dio a conocer el gobierno, el contado con liquidación, que era el principal objetivo de Guzmán, bajar esa brecha, alcanza un nivel inédito, 175,32, sube más del 2%, y el MEP trepa 3,5 y llega al récord de 166,67, a pesar de las flexibilizaciones que pretendían reducir la volatilidad. A pesar de las medidas del ministro Guzmán, la situación en el mercado cambiario está peor de lo que estaba antes del anuncio de las medidas. Para entender un poco este panorama tan confuso y tan tenso a nivel nacional, vamos a hablar con el economista cordobés Alfredo Blanco, que está en conexión con nosotros por Skype. Alfredo, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por atendernos como siempre, Alfredo. ¿Qué está pasando? Se lanzaron medidas para frenar las cotizaciones financieras y para calmar un poco el dólar, y estamos viendo el contrario, ¿no? Sí, a mí me parece que más allá de las medidas en sí, digamos, cualquiera podría decir, bueno, es razonable que se reduzca el parking, es decir, ese tiempo que se tienen los bonos cuando se hacen operaciones de compra-venta de bonos para acceder al mercado cambiario. Pero digo, al margen de las medidas en sí, si uno mira las últimas decisiones del gobierno, digamos, darle más poder al ministro de Economía, convocar el Consejo Económico Social o adoptar medidas para llevar un poco más de tranquilidad al mercado cambiario, bueno, cualquiera diría que estos tres grupos de medidas, en alguna oportunidad en el pasado hemos hablado, yo personalmente creo que es importante que el ministro de Economía tenga realmente poder de veto sobre las decisiones de otros ministros, como uno debería acordar de que el Consejo Económico Social es una herramienta importante. Digo, cuando uno toma aisladamente da la impresión que resulta inexplicable por qué el comportamiento entonces de la economía. Y a mí me parece que esto, he dicho muchas veces, en Argentina hay dos bienes que son los más escasos. Uno es el dólar, el otro es la confianza. Es decir, en la medida en que no hay confianza en el gobierno, obviamente las medidas pierden potencia. Y además el gobierno ha venido adoptando las medidas, digamos, día a día, como por goteo, y da la sensación en eso de una cierta dosis de improvisación. En realidad lo que ocurre, yo utilizaba ayer en la columna que hago acá en un canal de Córdoba, utilizaba la figura de si yo tengo que tomar una colina en una guerra con 50 soldados, y a lo mejor con 50 soldados puedo tomar la colina. Ahora, si mando soldados uno por vez, lo más probable es que nunca la pueda tomar. Y a mí me parece que lo que le ocurre al gobierno es que esta cierta desorientación que tiene lo hace improvisar, lo hace tomar todos los días una medida, y bueno, eso es una situación que obviamente no le da resultado. El hecho concreto es que lo que le ocurre en el mercado cambiario es reflejo de que Argentina se quedó sin dólares, pero además de que hay una gran desconfianza en las decisiones que toma el gobierno, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Algo que se resiste, que es anunciar un plan integral de medidas que apunten en una dirección, pero además del anuncio y de las pretensiones o de las aspiraciones, ¿debería tomar medidas concretas que vayan marcando cuál es el rumbo, cuál es el camino? Sí, yo creo que en general el gobierno, digamos, por más que al presidente, digamos, él expresó que no le gusta la palabra plan económico, programa económico, pero debería hacer un anuncio como para recuperar credibilidad, decir, bueno, de aquí en adelante vamos a ir en lo monetario por tal camino, en lo cambiario por tal camino, en lo fiscal por tal camino. Ese mismo conjunto de medidas debería conversarlas con el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas, y eso quizás le daría, digamos, le daría un poco más de credibilidad. Porque hoy tomar una medida aislada en realidad no da resultados. Yo hace varias semanas decía que me parecía que el gobierno tenía a mano la posibilidad de desdoblar el mercado cambiario. Yo honestamente creo que si en lugar de poner
pequeños trabas a la compra del dólar de ahorro. El gobierno hubiera dicho directamente, mire, el dólar de ahorro se va a cursar por el mercado financiero y desdoblo el mercado. Bueno, pero eso era más fácil hacerlo cuando la brecha es menor. En la medida en que esto se va dilatando, es más compleja digamos, la decisión que hay que tomar. Entonces, creo yo, sinceramente, que debería, y eso está en el terreno de la política, digamos, tomar una decisión en lo político que le permitiera ganar algo de credibilidad. Quizás no sea lo que tuvo al comienzo del gobierno, quizás no sea la imagen tan positiva que tenía el presidente antes de la cuarentena, pero sin lugar a dudas, hoy ha perdido muchísima credibilidad y sin recuperar eso, no hay medida de política económica que funcione. Cuando lo presentó en el Congreso, el ministro Martín Guzmán dijo que el proyecto de presupuesto del año próximo daba algunas pautas con respecto a la marcha de la economía y a las convicciones económicas del gobierno. Pasó casi desapercibido, ¿no? Incluso ahora hay una puja distributiva con respecto a los fondos del conurbano de Buenos Aires con respecto al interior en varias áreas, ¿no? Y lo que sucede es que se presentó el presupuesto y lamentablemente en Argentina hay como una gran historia de que el presupuesto es casi un hecho protocolar. Se presenta el presupuesto y 48 horas después se toman decisiones que afectan obviamente el programa fiscal y digamos, el presupuesto nacional para el año que viene. Luego se toman medidas, más allá de la discusión con la Ciudad de Buenos Aires, se toman medidas, por ejemplo, en materia de coparticipación, o se toman, o se hacen anuncios y decisiones que por supuesto no contribuyen, entonces nadie mira en realidad el presupuesto. Y no lo miran porque, digamos, los agentes económicos forman sus expectativas sobre la base de otra información porque creen que el presupuesto ha sido como un requisito formal que cumplió el Poder Ejecutivo. Y esto sin lugar a dudas, le hace perder al presupuesto su importancia como instrumento de la programación de la gestión pública. Veremos, digamos, si en algún momento se adopta una decisión un poco más fuerte de anunciar un conjunto de medidas como un paquete económico con algunas decisiones políticas que permitan, digamos, esto que yo digo, resetear la política económica. Este comportamiento que está teniendo el mercado, contrario a lo que espera el gobierno con las medidas que ha tomado, hacen que sea muy probable la posibilidad de un salto brusco en la cotización, de una devaluación forzada, que es algo que no quiere el gobierno y que ayer Claudio Loser declaró que es lo que le va a pedir el Fondo Monetario, llevar a 136 pesos el dólar oficial. Y lo que sucede es que cuando la brecha cambiaria es tan grande, un poco la experiencia, en el caso de Argentina, que ha tenido durante muchos periodos tipos de cambio controlado y mercado, en una época se llamaba mercado negro, en otra época mercado marginal, bueno, ahora se le llama blue. Bueno, si se sostiene mucho tiempo, eso empieza a generar cada vez crecientes expectativas devaluatorias y se transforma en una especie de profecía autocumplida. En realidad el gobierno hace bien en no querer modificar el tipo de cambio bruscamente, ¿cierto? No hace bien a lo mejor en algunos anuncios. Cuando el presidente dice no vamos a devaluar, bueno, en realidad además de que están devaluando, porque la estrategia es modificar el tipo de cambio gradualmente mes a mes, o día a día, pero en realidad anunciar no voy a modificar el tipo de cambio no tiene ningún efecto. Digamos, cuando dicen, miren, no vamos a tener una devaluación brusca, inmediatamente los agentes económicos se acuerdan de Duhalde cuando dijo el que depositó dólares recibía dólares, o se acuerda de Lorenzo Sigó cuando, digamos, al reemplazar a Martínez de Oz dijo el que apuesta al dólar pierde, y quedan así como una especie de antología de declaraciones poco felices. En rigor, el gobierno va a intentar no devaluar, pero si se consolida una brecha tan grande, hoy debe estar en el 120%, 125% la brecha, sin lugar a duda la presión lo va llevando a eso, y en algún momento entonces el fondo, cuando vaya a negociar, le va a decir, bueno, pero tratemos de transparentar un poco esta situación, o como suele decir a veces, sincerar un poco qué pasa con el tipo de cambio. Hay muchas presiones, obviamente, y no digo solamente, por ejemplo, ya que estamos hablando del Río Cuarto,
en el sector agrícola, o en particular en el complejo sojero, que recibe un tipo de cambio efectivo realmente muy bajo. Pero si uno mirara el tipo de cambio oficial, diría, bueno, no está tan atrasado. Entonces, ¿qué explica la brecha? Bueno, de nuevo, la brecha se explica porque el Central no tiene más dólares y porque nadie le cree al gobierno. Alfredo Blanco, muchísimas gracias por este contacto, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ha sido un gusto. Alfredo Blanco, economista de Córdoba, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, dando un panorama con respecto a la economía, a la desconfianza con respecto a los anuncios y a las acciones del gobierno nacional y por lo tanto esto que se está viendo, ¿no? La complicación cambiaria permanente. El gobierno viene de tomar medidas hace 48 horas y el resultado ha sido exactamente el contrario al esperado. Y en el Congreso de la Nación se está llevando adelante una pelea por cómo se van a repartir los recursos el año próximo. Por un lado, dos aspectos muy importantes para Córdoba: el transporte, qué va a pasar con los subsidios. El gobierno ofreció elevar en 7.000 millones de pesos los subsidios para el transporte y también para las universidades, que habían quedado muy rezagadas con respecto a lo que habían pedido los rectores. Se agregan 4.100 millones de pesos más al presupuesto que originalmente envió el gobierno nacional. Sin embargo, los diputados del interior, específicamente los de Córdoba, señalan que todavía esas revisiones resultan insuficientes para contener los gastos que se prevén para el año próximo. Vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Mensaje Directo.